cometió la falta. O sea, se debe respetar su dignidad como ser humano. La presunción de inocencia. Este aspecto es bien importante. Hasta que no se profiera fallo, el investigado se considera inocente. Solo cuando se profiere el fallo y se ha logrado demostrar a través de todas las pruebas que se han arrimado al proceso que el investigado realmente cometió la falta, y en el fallo se lo acusa de haberla cometido y se lo sanciona por haberla cometido, allí ya termina la presunción de inocencia, porque hubo un procedimiento y se demostró que la acusación que se le hace al investigado es real. La ejecutoriedad. Los actos administrativos y los actos disciplinarios, para que queden en firme, tienen que cumplir un determinado proceso. Era lo que yo les explicaba en relación, por ejemplo, con el fallo. El fallo se profiere, pero yo tengo derecho a impugnarlo. Hasta que yo impugne y se me resuelva la impugnación, el fallo no ha quedado ejecutoriado. Entonces, la ejecutoriedad tiene que ver con el momento en que empieza a aplicarse lo que en el acto disciplinario se dice. La ejecutoriedad de una decisión disciplinaria no se da por el simple hecho de que la decisión disciplinaria haya sido proferida por el operador disciplinario. Se requiere que se haya cumplido un trámite, que al investigado se le haya notificado esa decisión, que el investigado haya tenido la oportunidad de oponerse a la misma y que posteriormente se le hayan respondido las oposiciones que el investigado haya podido presentar, para que ahora sí la decisión disciplinaria quede debidamente ejecutoriada. La celeridad del proceso tiene que ver con el cumplimiento de los términos. La Constitución Política de Colombia dice que nadie puede ser sometido indefinidamente a una decisión o a un procedimiento de carácter judicial o administrativo. Todos los procedimientos tienen un término y los términos deben cumplirse. Porque en la medida en que a una persona la someten a un proceso disciplinario, sobre esa persona se está descargando un proceso de angustia, de preocupación, ¿sí? Porque es que me están investigando y entonces a mí no me pueden mantener indefinidamente en esa indecisión, porque estarían atentando contra mi dignidad humana. Entonces, la celeridad de los procesos disciplinarios apunta precisamente a evitar ese tipo de situaciones, para que uno sepa que el proceso disciplinario empezó hoy y debe terminar en tal fecha. No es una situación indefinida. El principio de culpabilidad. La culpabilidad debe ser demostrada, pero además la culpabilidad tiene como unos grados, ¿sí? Que dependen mucho de la forma como se desarrollen los hechos. Entonces, la responsabilidad disciplinaria en materia de culpabilidad tiene un grado que se queda en la simple culpa, pero hay otro grado que es mucho más grave, que es el grado del dolo. Entonces, cuando yo conozco que la conducta que voy a asumir está prohibida en la ley, pero a pesar de ello, incurro en la falta. Por ejemplo, yo sé que me está prohibido llegar tarde a mi trabajo, pero llego tarde. Yo sé que me está prohibido faltar a mi trabajo, pero falto a mi trabajo. Yo sé que tengo la obligación de presentar unos informes, pero no los presento. Entonces allí la culpabilidad
es mucho más que culpa, digamos, y se convierte en una conducta de tipo doloso, porque a pesar de que se conocía la ilicitud de la actuación, se incurrió en ella. Allí casi que podríamos decir que obra la voluntad, la persona quiso voluntariamente cometer la falta. Y entonces se agrava mucho más la situación porque el calificativo de la culpa trasciende hacia lo doloso y las sanciones en el procedimiento disciplinario son más drásticas cuando hay dolo que cuando hay simple culpa. El principio de favorabilidad, que habla de que frente a dos disposiciones debe aplicarse la que sea más favorable al investigado. Favorabilidad de la ley. O cuando en una misma disposición, en una misma ley, digamos en el contenido de la ley, hay dos normas que son contradictorias. ¿Cuál se debe aplicar? La que sea más favorable al investigado. La igualdad ante la ley. La ley es una sola para todo el mundo. No le pueden aplicar la ley de una manera a unos y de una manera diferente a otros. La ley es universal y se aplica por igual a todas las personas. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la defensa, esta debe ser una garantía del investigado en el proceso disciplinario. El investigado puede ejercer su derecho a la defensa como él lo considere más conveniente. Por ejemplo, puede nombrar un abogado o puede no nombrarlo. Por ejemplo, puede interponer un recurso frente a una decisión de control disciplinario, pero también puede no interponerlo. Es decir, el derecho a la defensa es algo subjetivo, es que soy yo el que decido cómo ejerzo mi defensa. Me formularon cargos, yo determino si contesto los cargos o no, cómo los contesto, qué pruebas aporto, qué pruebas solicito, etcétera. El derecho a la defensa es inherente a la persona, es su derecho a la defensa. La proporcionalidad de la sanción. La sanción en el proceso disciplinario debe ser proporcional a la falta cometida. A veces control disciplinario se excede en la sanción y profiere una sanción que realmente no aplica a la falta cometida. Por ejemplo, que alguien llegue tarde al trabajo y se lo sancione con una suspensión en el ejercicio de su cargo, habría una gran desproporcionalidad, a no ser que se acostumbre de la persona a llegar tarde, pero si es una primera vez, la sanción deberá ser proporcional a la falta cometida. Y la motivación, todas las decisiones que se tomen dentro del proceso disciplinario deben ser motivadas. Y la motivación debe ser clara, concreta. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Dale, Rodrigo. Bueno, yo les había dicho que más adelante íbamos a ver lo relacionado con la competencia. Aquí está la diapositiva. Entonces, hay unos factores que son los que determinan quién tiene la competencia. El factor subjetivo, territorial, funcional y la conexidad de la conducta con otras conductas de otros funcionarios. Entonces,
según el factor subjetivo, es decir, la calidad del sujeto disciplinable. No es lo mismo que cometa una falta el director general del SENA o que la cometa el director regional a que la cometa un funcionario. Dependiendo del cargo que el funcionario tenga, asimismo será la competencia de quien lo puede investigar y sancionar. Si quien comete la falta es el director general del SENA, pues no puede ser control disciplinario del SENA quien investigue al director general del SENA, porque el director general del SENA además es el jefe del director de control disciplinario. Entonces, una investigación contra el director general del SENA la tendrá que asumir directamente la Procuraduría, igual que una investigación contra altos funcionarios de la entidad. Entonces, en ese caso, la competencia por el factor subjetivo la tendría la Procuraduría General de la Nación. Por el factor territorial, que determina el lugar donde se cometió la falta fue cometida en el departamento del Valle. ¿Quién adelanta la investigación? La Oficina de Control Disciplinario de la Regional Valle del Cauca. Ahora, no por el hecho de que la Oficina de Control Disciplinario del Valle del Cauca tenga la competencia, eso no quiere decir que la competencia no pueda ser asumida por otro funcionario de control disciplinario, porque la Oficina de Control Disciplinario del SENA es una sola y las dependencias que hay en algunas regionales forman parte de ese ente general que es la Oficina de Control Disciplinario del SENA. ¿Quién determina quién adelanta la investigación? El jefe de la Oficina de Control Disciplinario del SENA. Pero en términos generales, la territorialidad establece la competencia. A ver, lo que no puede ocurrir es que si yo cometí una falta en Cali, me investigue la Procuraduría delegada para el Atlántico, porque para eso hay una oficina de la Procuraduría o una dependencia de la Procuraduría en el Valle del Cauca. Entonces, la competencia por efectos de la territorialidad la tiene la dependencia del ente investigativo que está establecida en el lugar donde se cometió la falta. Funcional tendría que ver con el aspecto subjetivo también, dependiendo del cargo desempeñado por el disciplinado. Asimismo, la competencia la tendrá, por ejemplo, en el caso del SENA, la Oficina de Control Disciplinario del SENA o la Procuraduría General de la Nación, si el cargo desempeñado por el disciplinado es de una categoría superior a la categoría que tiene el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la entidad. Quería preguntarle respecto al factor territorial, me quedó un vacío. Yendo al mismo ejemplo que usted propone, si usted cometió la falta fue en Atlántico, pero usted pertenece a Regional Valle, en ese caso, ¿esa competencia a quién le corresponde? Yo estoy en el Valle, pero cometí la falta en el Atlántico. Al Atlántico, porque es el lugar donde se cometió la falta. Hay que ir allá a responder. Entonces, allá me abrirán la investigación. Ahora, yo vivo en Cali. Entonces, resulta que a mí me tienen que llamar a declarar. A mí me tienen que notificar de las decisiones que se tomen. Pues no me podrían hacer ir hasta Barranquilla cada que me vayan a notificar o me vayan a tomar una declaración. Entonces, para eso existe la posibilidad de los despachos comisorios. Entonces, me van a tomar una declaración, yo vivo en Cali, me está investigando la Procuraduría del Atlántico. La Procuraduría le solicita a la Procuraduría del Valle del Cauca que me tome la declaración. Me toman la declaración y mandan los resultados al Atlántico,
que es donde se está desarrollando la investigación. Entonces allí habría una especie de delegación para efectuar ciertos procedimientos, ¿sí? Por efectos de la conexidad, hay faltas que son cometidas simultáneamente, o la misma falta, mejor, la misma falta cometida por varios funcionarios. Pero resulta que uno puede vivir en Cali, el otro puede vivir en Pereira y el otro puede vivir en Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿quién tendría la competencia para investigar a esos funcionarios que delinquieron o cometieron una falta disciplinaria en grupo? Entonces, allí habría que aplicar el principio de la conexidad. Entonces, lo podría hacer o el Valle, la Procuraduría del Valle, o la Procuraduría de Pereira, o la Procuraduría de Medellín, si hay conexidad entre las personas que cometieron la misma falta. ¿Sí? Bueno, dale, Rodrigo. ¿Cuáles son las partes en el proceso disciplinario? En el proceso disciplinario solamente hay dos partes, no más. Una, el funcionario investigador, y otra, el sujeto disciplinado y su abogado. Esas son las únicas dos partes que intervienen en el proceso disciplinario. Por lo tanto, son las únicas partes que deben tener conocimiento del desarrollo del proceso disciplinario. Cuando a alguien lo llaman a declarar en un proceso disciplinario, esa persona no es parte en el proceso. Aquí se nos presenta mucho esa situación en el SENA. Llamaron a declarar a fulano de tal en un proceso disciplinario y entonces llaman al abogado para que lo defienda. Y entonces resulta que uno se da cuenta que lo que pasa es que lo están llamando a declarar, es decir, la investigación no es contra él, es contra otra persona y a él lo llaman a declarar a favor o en contra de esa persona, pero no está vinculado al proceso disciplinario, no es parte en el proceso disciplinario. Las únicas partes son el funcionario investigador y el sujeto disciplinado y su abogado. Dentro del proceso disciplinario, el investigado, el disciplinado tiene unos derechos. El disciplinado tiene unos derechos. Acceder a la investigación. El disciplinado puede pedir en el momento que quiera, durante el desarrollo de la investigación, que le permitan ver el expediente de la investigación. Puede solicitar que le suministren copias de ese expediente, pues a él le tocará de pronto pagar el valor de las fotocopias o el valor del CD en el cual se las van a imprimir o lo que sea, pero tiene derecho a que se le proporcionen las copias que él solicite de ese proceso disciplinario, incluso de todo el expediente. Pues pido que me suministren copia de todo el expediente disciplinario en mi contra y le tienen que suministrar copia de todo el expediente. Ese es un derecho del disciplinado. Designar un defensor también es un derecho que el investigado decide si lo aplica o no lo aplica, pero tiene derecho a tener un abogado defensor. En el proceso disciplinario hay dos tipos de defensa. Una que podríamos llamar la defensa personal, que es la que se hace el mismo investigado, y la otra que sería la defensa técnica, que se la hace un abogado. Yo tal vez en la charla pasada hablamos algo de proceso disciplinario y yo les decía que a mí me parecía muy importante. Esto no forma parte del concurso, sino del conocimiento general que debemos tener sobre este tema.
Entonces yo les decía que a mí me parece muy importante que en los procesos disciplinarios siempre se designe un abogado defensor, porque el abogado puede manejar, digamos, y puede interpretar las cosas de una manera muy distinta a como lo puede hacer alguien que no tenga conocimiento en el campo del derecho. Entonces, a veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, lo siguiente: están investigando una compañera por allá en Leticia, en el Amazonas. Entonces, el sindicato nacional me designa para que yo le acompañe a esa persona en el proceso disciplinario. Entonces yo le digo a la compañera de allá de Leticia: compañera, mándeme copia del expediente, que yo necesito conocerlo. Y entonces la compañera me manda 4 o 5 hojitas, y yo la recibo y yo digo: pero aquí no está ni el auto de apertura de la investigación, no está la constancia de notificación, aquí me faltan muchas cosas. Compañera, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no me mandó todo el expediente? No, es que yo estuve mirando y yo vi que esas otras cosas como que no eran importantes, entonces yo por eso no se las mandé. No, compañera, mándemelo todo, que quien tiene que determinar si son importantes o no soy yo, no usted, porque yo soy el que le estoy haciendo la defensa. Y a veces, en cositas insignificantes, uno encuentra la posibilidad de una defensa bastante exitosa. Por ejemplo, resulta que las decisiones, algunas decisiones en el proceso disciplinario se deben notificar personalmente y debe estar allí en el expediente la constancia de que la persona fue notificada personalmente. Entonces uno coge el expediente y dice: uy, pero a este no le notificaron el auto de apertura de la investigación. Compañera, ¿usted la llamaron a notificarle el auto de apertura de la investigación? No, a mí no me han llamado, a mí no me han notificado eso. A mí me llegó por correo, yo sí lo tengo porque me llegó por correo, pero no hubo notificación personal del acto administrativo. Y eso puede ser causal de nulidad en un proceso disciplinario. Entonces, por eso es importante, además de tener el expediente, la constancia de la investigación, que haya un abogado que conozca el procedimiento y que pueda interpretar el contenido de ese expediente. Ser oído en versión libre en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia. Es distinta la versión libre a la declaración. Cuando a uno lo llaman a rendir versión libre es porque uno está siendo investigado. Y entonces la versión libre se convierte en un mecanismo de defensa. ¿Qué es la versión libre? Me llaman a que yo cuente qué fue lo que pasó. A ustedes lo está investigando por tal razón, aquí hay una queja presentada por su jefe que dice esto, esto, esto y esto. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Y entonces el investigado rinde su versión libre, diciendo: hombre, eso que está diciendo el señor no es exactamente así. Él está incurriendo en algunas exageraciones por tal y tal y tal razón. O eso no fue lo que ocurrió. O definitivamente, hombre, sí, él tiene razón, así fueron las cosas. Pues es la versión libre que está rindiendo el investigado en cualquier etapa de la actuación hasta antes del fallo de primera instancia. O sea, el investigado le puede decir al investigador: yo quiero rendir mi versión libre y espontánea. O el investigador le dice al investigado: lo llamo a que rinda versión libre. Y el investigado le puede decir: no, yo todavía no quiero rendir versión libre. Lo voy a hacer más adelante, voy a esperar que se practiquen tales pruebas para yo referirme a ellas en mi versión libre. O le puede decir el investigado: hombre, yo voy a rendir la versión libre por escrito, porque es mucho más fácil para mí escribir y lo puedo hacer con toda la tranquilidad que estarle rindiendo a usted una versión oral. Es decir, eso forma parte del derecho a la defensa que tiene el investigado. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica. El investigado le puede pedir al investigador que
se practiquen determinadas pruebas, que se llame a declarar a fulano de tal, que se anexe al expediente tal documento, que se practique una inspección judicial o una inspección administrativa a mi hoja de vida, etcétera. El investigador valora las pruebas que el investigado solicita y si las considera conducentes, pertinentes y necesarias, ordena su práctica. Pero también el investigador podría decir, niego la práctica de esas pruebas porque las considero impertinentes, innecesarias o no conducentes. Y entonces me tiene que informar a mí esa decisión y yo tengo la posibilidad de interponer un recurso contra esa decisión para demostrar que las pruebas que estoy solicitando son pertinentes, son conducentes y son necesarias y por lo tanto deben practicarse. Si el investigador aún así persiste en su negativa, ese recurso debe pasar a apelación de su jefe inmediato para que allá se resuelva lo relacionado con las pruebas que yo estoy solicitando. Impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello. ¿Qué decisiones se pueden impugnar en un proceso disciplinario? A ver, yo puedo impugnar, por ejemplo, el auto que ordena la práctica de pruebas. ¿Sí? Puedo solicitar que se amplíen las pruebas que se van a practicar. Yo puedo impugnar el fallo de primera instancia. Esos son los dos hechos que yo puedo impugnar dentro del proceso investigativo. El auto que ordena pruebas y el fallo de primera instancia. Las otras decisiones no son propias de los recursos de impugnación, pero sí me las deben dar a conocer. Así no haya impugnación contra ellas. Obtener copias de la actuación. Estamos en la investigación disciplinaria, llamaron a fulano de tal a rendir declaración. Esa declaración está quedando por escrito. Terminada la declaración, firma el declarante, firma la persona que hizo la investigación y firmo yo como investigado. Y le puedo decir a la investigadora, hágame el favor y me da una copia de ese escrito, que yo quiero tenerlo, y me lo tienen que entregar. Y si yo puedo pedir copias de la actuación disciplinaria. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única instancia. El alegato de conclusión es una lectura que el investigado o su apoderado hace del contenido del expediente. Y entonces, en esa lectura, a través de un escrito que se llama alegatos de conclusión, el investigado le está diciendo al investigador, mire, usted debe tener en cuenta al fallar tales y tales y tales aspectos. En la declaración fulano de tal dijo tal cosa. Eso permite demostrar que lo que está diciendo el quejoso no es cierto. Por lo tanto, tenga usted en cuenta eso al momento de fallar. Yo solicité en los descargos, cuando presenté los descargos, solicité que se practicaran unas pruebas. Esas pruebas se practicaron y con ellas logré demostrar que lo que se está diciendo en los cargos no es cierto. Eso lo tengo que hacer ver entonces en los alegatos de conclusión. Dale, Rodrigo. Bueno, el proceso disciplinario tiene un procedimiento que se llama el procedimiento ordinario, que es el que normalmente se utiliza en toda investigación disciplinaria. Dentro del proceso disciplinario, o mejor, el proceso disciplinario es el conjunto de diligencias, trámites y actos mediante los cuales se investigan y sancionan las infracciones al régimen disciplinario en que hayan incurrido los destinatarios de la ley disciplinaria. El procedimiento ordinario se puede iniciar de oficio. No es necesario que alguien presente una queja ante la Oficina de Control Disciplinario para que se inicie una investigación disciplinaria.
Si control disciplinario por cualquier medio tiene conocimiento de que alguien ha cometido una falta disciplinaria, puede de oficio iniciar la investigación disciplinaria. Por queja o informe son distintos. ¿En qué radica la diferencia entre una queja y un informe? El informe es propio de los funcionarios públicos, porque la Constitución y la ley le ordenan al funcionario público informarle a sus superiores de todas las irregularidades e infracciones de la ley de que tenga conocimiento. Entonces, cuando uno es funcionario público y le está diciendo a control disciplinario, fulanito de tal cometió una falta, lo que está presentando es un informe. Pero si yo no soy funcionario público, soy un particular, y me doy cuenta de que alguien ha cometido una falta y le informo a control disciplinario, entonces ya no es un informe, sino una queja. O sea, se llama queja o se llama informe dependiendo de quién presente el hecho ante control disciplinario. Si quien lo presenta es un particular, se llama queja. Si quien lo presenta es un funcionario público, se llama informe. ¿Qué diferencia tiene eso además ya en su importancia, en su implicación? Es que si quien presenta el hecho es un funcionario público, ese funcionario público hasta allí llegó, no tiene derecho absolutamente a nada más, él solo se limita a presentar el hecho ante control disciplinario y no más. Él no puede decir, vea, infórmeme cómo va la investigación del informe que yo presenté. No, señor, no le podemos informar, usted no tiene nada que ver con eso. Usted como funcionario público lo que hizo fue cumplir con un deber. Pero si yo soy un particular y presenté una queja, yo como particular sí le puedo solicitar a control disciplinario que me diga cómo va la investigación. Y además de eso, cuando se finiquite la investigación y se determine si se sanciona o se archiva el proceso, a mí como quejoso me deben informar. Al funcionario público informante no tienen que notificarle absolutamente nada. Incluso yo como quejoso, si en la investigación se archiva, podría presentar un recurso contra ese auto de archivo y pedir que no se archive, que se continúe la investigación. Lo que no puede hacer el funcionario público porque él se limitó a cumplir con un deber que le ordena la ley y no tiene absolutamente nada más que ver con el proceso investigativo. Dale. La indagación preliminar. Hay ocasiones en las cuales se tiene conocimiento de un hecho que ocurrió, pero no se sabe quién pudo cometer ese hecho, o no se tiene la certeza de quién lo pudo cometer, no se tiene la certeza de que ese hecho pueda constituir falta disciplinaria o no se tiene la certeza sobre la existencia de algún factor que justifique la comisión de esa conducta. Entonces, para verificar la ocurrencia de la conducta, si ésta constituye falta disciplinaria, si se ha actuado o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad, ya las vamos a ver, o no se ha identificado o individualizado al actor, entonces se ordena hacer una indagación preliminar. La indagación preliminar no termina en acusación ni en absolución, simplemente termina cuando se
adquiere la sentencia sobre la ocurrencia de la conducta, sobre si la misma constituye falta disciplinaria, sobre si se ha actuado o no bajo una causal de exclusión de responsabilidad y además se ha identificado de manera clara y se ha individualizado al autor de la conducta. Cuando eso queda claro, termina la indagación preliminar y se abre la investigación disciplinaria. Entonces, la indagación preliminar no es una investigación disciplinaria, es una indagación para determinar si se hace o no una investigación disciplinaria. ¿Sí? Si esto no se logra aclarar durante la indagación preliminar, entonces la misma debe ser archivada. El término de la indagación preliminar es de 6 meses, pero cuando se trata de hechos violatorios de los derechos humanos, ya esto lo hemos dicho, se puede extender 6 meses más, hasta 12 meses, y termina con el archivo o con la apertura de la investigación disciplinaria. Cuando a alguien le están haciendo una indagación preliminar, todavía no es acusado. Su condición de acusado o de implicado en los hechos se da cuando se abre la investigación disciplinaria. Dale, Rodrigo. ¿Una pregunta? Sí. En la indagación preliminar hace parte del debido proceso y se hace la investigación y no se ha hecho la indagación preliminar. No, no hace parte, no es obligatoria. Si la falta es evidente, que se cometió, tenemos la certeza de que el hecho ocurrió, sabemos quién cometió la falta, ¿sí? Sabemos que no estaba bajo el amparo de ninguna exclusión de responsabilidad, ¿para qué hacer indagación preliminar? Entonces, de una vez se entra en investigación disciplinaria. ¿Cuáles son las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria? Hay algunas actuaciones de los funcionarios públicos que tienen alguna justificación. Y como tienen alguna justificación, entonces eximen al funcionario público de responsabilidad disciplinaria. Una de ellas es la existencia de fuerza mayor o caso fortuito. A ver, yo venía para el trabajo y tuve un accidente de tránsito. Y entonces no pude llegar al trabajo, me demoré. O había una congestión demasiado fuerte en tal parte y yo puedo demostrar que eso es cierto. Hubo una fuerza mayor que hizo que yo llegara tarde a mi trabajo. Un caso fortuito, hubo un caso fortuito. Una fuerza mayor ya sería algo como imprevisible. A ver, me mandó el SENA a dictar un curso de capacitación allá al municipio de Trujillo. Y resulta que yo me fui a dictar el curso de capacitación en Trujillo y por allá estaba en ese momento los paramilitares y me secuestraron. Y entonces yo no pude dictar el curso. Sí, hubo un caso de fuerza mayor que me impidió cumplir con mi deber. Entonces, si yo demuestro la existencia de fuerza mayor o caso fortuito, estoy exonerado, eximido de responsabilidad disciplinaria. Por eso se llaman causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Cuando yo efectúo mi conducta en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Yo tenía que venir a dictar clase, pero me encontré en la vía un señor herido y yo resolví subirlo a mi carro y llevarlo al hospital. Si yo no lo hago, estoy incumpliendo un deber que me ordena la ley de prestarle amparo a una persona en caso de necesidad. ¿Sí? Si lo hago, llego tarde a mi trabajo.
Entonces yo digo, no, yo cumplo más bien con el deber de salvar una vida que con el deber de tener que irme para el trabajo. De esas dos conductas, para mí es mucho más importante la primera que la segunda. Entonces estoy incumpliendo una obligación en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado. Si yo no voy a trabajar, pues seguramente se afectará el SENA. Pero si yo voy a trabajar y dejo a este señor aquí, este señor se puede morir. Para mí es mucho más importante eso. Para poner un ejemplo de pronto mucho más práctico, resulta que, bueno, no voy a volver a poner ejemplos de Rodrigo, olvidémonos de Rodrigo. No, yo recuerdo que una vez aquí en el Valle le abrieron un proceso disciplinario a Wilson Arias por una actividad sindical. Y cuando llamaron a Wilson a rendir versión libre y espontánea, entonces le dijeron, mire, aquí hay una queja del director regional que dice que ustedes se tomaron el SENA y le pusieron candado a las puertas y no dejaron entrar a los trabajadores. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Y entonces Wilson tomó la palabra y dijo, no, sí, eso es cierto. Eso es cierto, nosotros le pusimos candado a las puertas e impedimos el ingreso de la gente al SENA. ¿Sí? Pero resulta que eso se hizo como una actividad sindical, porque nos recortaron el presupuesto del SENA. Y si nosotros no exigimos que se le restituya al SENA el presupuesto que se le recortó, el SENA no va a poder cumplir con sus funciones. Y eso para mí es mucho más importante a que el SENA esté abierto o cerrado un día, porque si nos quitan el presupuesto, el SENA no puede funcionar. Bueno, y se fundamentó bien la cosa, ¿no? Y se hizo ver cómo de manera muy clara era necesario, porque ya se habían agotado además otros mecanismos, se había ido al Congreso de la República para pedir que se considerara la decisión de reducir el presupuesto del SENA, se habían hecho cantidad de cosas y no había sido posible. Entonces fue necesario acudir a la vía de hecho. Y efectivamente se logró demostrar entonces la existencia de una exclusión de responsabilidad disciplinaria porque se estaba actuando en cumplimiento de un deber que se consideró mucho más importante que el hecho de que el SENA estuviera abierto durante 1 o 2 días. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente exigida con las formalidades legales. Ahora una compañera me hacía una pregunta de una exigencia que le están haciendo a un compañero contratista para que firme ¿unas qué? La compañera no está aquí. Para que firme unas unos resultados financieros de unas actas de contratación, algo así. Entonces yo le decía a la compañera, lo primero que hay que mirar es si en las funciones que el compañero contratista tiene está esa de firmar esas actas. Si dentro de las obligaciones que él tiene no está la de firmar esa acta, él no debe hacerlo, porque no es su función. Él podría estar pecando allí por extralimitación de funciones si hace algo que no tiene que hacer. Ahora, si la jefe le insiste en que lo haga, por si se te olvida, es firmar la evaluación financiera de las propuestas de los pliegos de peticiones. O sea, le están pidiendo al contratista que firme la evaluación financiera de los pliegos de peticiones. Entonces yo digo, si es obligación, si es una de sus funciones hacerla, que lo haga. ¿Sí? Finalmente él con la firma no las está ni aceptando ni negando, simplemente está firmando. Pero si dentro de sus funciones no está la de firmar esas actas, no las debe firmar. Ahora, si la jefe le insiste en que las firme,
que le diga, dígamelo por escrito, por favor, ¿sí? Dígamelo por escrito. Entonces, ya teniendo yo la constancia escrita, puedo demostrar que hubo una orden superior que me obligó a hacerlo. Pero si yo no tengo la constancia escrita, ¿cómo puedo demostrar la existencia de una orden superior? No es posible. Una pregunta con respecto Sí, sí. una pregunta. De pronto lo que pasa es que el contratista, no sé, puede haber sido asignado como supervisor de compra de material de formación o no. No, independientemente de eso, compañero, lo que queremos decir es que si él firma y no es su función firmar, y eso tiene alguna incidencia, él puede estar cometiendo una falta disciplinaria. Pero si él firmó porque su jefe le ordenó que lo hiciera, él está obrando porque hay un mandato superior que le obliga a hacerlo. Entonces él debe tener la constancia para demostrar que lo están obligando a hacerlo. Sí. Hay un tema delicado ahí porque el contratista realmente no tiene un jefe, él tiene un contrato, un objeto de contrato, ¿sí? Contractual, que es lo que debe cumplir. Sí. Pero realmente no hay el jefe que diga, tiene que hacer esto, sino que hay que cumplir un objeto contractual. Correcto. Pero independientemente de eso, en este caso podríamos decir que quien le está dando la orden de que lo haga es su jefe. Entonces que le dé la orden por escrito. ¿Sí? Mejor dicho, el ejemplo es lo de menos. Lo que queremos es tratar de demostrar que el hecho de yo cometer una falta disciplinaria acatando una orden superior me exime de responsabilidad disciplinaria. Eso es lo que queremos demostrar. En cumplimiento, por salvar un derecho propio o ajeno al cual debe ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. De pronto aquí aplica mucho más el ejemplo que yo ponía del accidente, ¿no? Yo pasé y vi una persona accidentada que requería atención urgente, a pesar de que las ambulancias vuelan por todas partes, no había llegado la ambulancia, y entonces yo lo subí a mi carro y me lo llevé para el hospital, y por eso llegué tarde. Salvé un derecho ajeno, consideré que frente a ese derecho ajeno debía ceder el cumplimiento de mi deber, dada la necesidad del momento y la razonabilidad de los hechos que estaban ocurriendo. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. Yo estoy cometiendo una falta porque mi jefe me dijo que si no lo hacía, perdía mi empleo. Entonces, yo me vi obligado a hacerlo porque yo tengo que salvaguardar mi empleo. Bueno, tendría que demostrar la existencia de esa razón. Pero la insuperable coacción ajena o el miedo insuperable es causal de exoneración de responsabilidad disciplinaria, con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Sí es cierto, yo cometí la falta, la cometí, pero yo tenía la absoluta convicción de que eso estaba dentro de mis deberes, por tales y tales y tales y tales razones. Como yo consideré que estaba dentro de mis deberes, yo no pensé que estaba cometiendo ninguna irregularidad. En situación de inimputabilidad, la inimputabilidad la dan ciertas condiciones personales, como cuando, por ejemplo, la persona sufre de trastornos mentales.
Entonces, no puede responder por sus actos porque sus actos no dependen de su voluntad. Esto es muy aplicable en los casos que se presentan también con mucha frecuencia en la administración pública, de compañeros que han incurrido en la drogadicción o en el alcoholismo. Entonces resulta que cuando tú eres un adicto a la droga o al alcohol, tú pierdes tu voluntad. Pierdes tu voluntad. Y así no quieras hacerlo, lo haces, porque el organismo te lo exige. Y entonces una persona, ahora tenemos el caso de un compañero en Bogotá, un compañero que ha dejado de ir a trabajar por periodos de 15, 20 días, hasta un mes. El hombre se pierde, ¿sí? Y de pronto alguien por ahí se lo encuentra y entonces le llama la atención tal y se lo lleva y lo llevan del médico y entonces allá el médico lo atiende, el hombre recupera su capacidad mental y vuelve al trabajo. Y entonces ahora le están haciendo un proceso disciplinario porque ha faltado al trabajo. Entonces estamos tratando de demostrar que hay una inimputabilidad, es decir, que el compañero cuando ha cometido esas faltas lo ha hecho no porque lo haya querido hacer, sino porque su situación mental lo ha obligado a hacerlo, lo ha llevado a hacerlo. ¿Qué se podría lograr en ese caso? Que al compañero se lo someta a un tratamiento para corregir ese problema de conducta que tiene. Bueno, entonces terminada la indagación preliminar, cuando se demostró que la conducta existió, que la cometió un funcionario público, que no hay ninguna de esas causales de inimputabilidad que acabamos de ver, entonces se cierra la indagación preliminar y se abre la investigación disciplinaria. Entonces la investigación disciplinaria se inicia cuando la investigación preliminar o la queja o denuncia llevan a la decisión sobre la certeza de la ocurrencia de los posibles autores, de la posible falta y del autor o autores de la falta disciplinaria. La investigación disciplinaria, por lo tanto, se abre cuando hay certeza de la existencia de una conducta que amerita adelantar una investigación y cuando se sabe contra quién hay que adelantarla. No se puede adelantar una investigación disciplinaria contra sujetos indeterminados. Eso es propio de la indagación preliminar, no de la investigación disciplinaria. La duración máxima de la investigación disciplinaria es de 12 meses. Los 12 meses se cuentan desde el momento en que se notifica el auto de apertura de la investigación. A partir de ese momento empiezan a contarse los 12 meses para el adelanto de la investigación disciplinaria. Pero si la investigación se está haciendo por faltas gravísimas, se puede extender hasta 18 meses. Si son investigados varias personas y varias faltas, se puede ampliar hasta por 4 meses más. O sea, ¿cuánto es el máximo de duración de una investigación disciplinaria? Serían 12, 18 más 4, 22 meses. 22 meses. Pero eso ocurre en el caso de que haya varios investigados o varias faltas investigadas y que además la investigación se haya abierto por la existencia de una falta gravísima. Las faltas gravísimas están claramente definidas en la ley disciplinaria. El artículo 48 de la ley disciplinaria dice, son faltas gravísimas las siguientes, y hace una enumeración como de 50 faltas que se constituyen como faltas gravísimas. Bueno,
El objeto de la investigación es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, el perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del investigado. Este más o menos vendría como siendo el contenido del pliego de cargos que se le formula al investigado. O sea, la conducta que se investiga es tal, es constitutiva de falta disciplinaria porque es contraria a los deberes o a las obligaciones o a las inhabilidades o a las prohibiciones que están establecidas en la ley. Esta situación ocurrió en tal fecha, en tal sitio, ¿sí? De tal manera, todo eso debe quedar establecido allí. Con la conducta se le causó un perjuicio a la administración pública por tales y tales y tales razones y es responsable de estos hechos el señor fulano de tal por tales y tales y tales razones. Esto ya casi que nos está diciendo qué es lo que debe tener el pliego de cargos. Bueno, lo que yo les decía desde ahora rato que es importante la asesoría jurídica, que por lo tanto una vez el funcionario trabajador es notificado de que en su contra se ha abierta una indagación preliminar o investigación disciplinaria, debe asesorarse jurídicamente. El investigado puede renunciar a ser defendido por un abogado, si así lo estima conveniente. Incluso hay veces que el investigado mismo es un abogado, entonces él dice, no, yo mismo me hago mi defensa. Bueno, está muy bien. Pero debe haber alguien que conozca, así sea el mismo investigado u otra persona, que conozca muy detenidamente lo que es el proceso investigativo y pueda realmente asesorar al investigado en este proceso. Ahí como que se acaba. No sé si de pronto venga el caso o no, pero pues tengo la duda. Uno puede como funcionario investigar a otro compañero en la pérdida o en alguna falta que haya cometido, pérdida de algún elemento o falta que haya cometido dentro de su centro. Pues poder puede. Uno cualquiera, Sí. caso mío yo. Sí, pero sí, claro, pero eso no tiene ninguna validez frente a la ley. Tú lo puedes hacer. Pero puedo estar incurriendo yo como la persona que acepto llevar a cabo el proceso en alguna falta de la ley. Que te comisionen para hacer la investigación. Pues yo pienso, sí, yo no sé, pues yo pienso que si te comisionan, pues tú puedes adelantar la investigación. Ahora, lo que tú no podrías hacer es formular cargos. Tú de pronto haces la investigación y la entregas, ¿no? Esto fue lo que yo investigué. Pero como tú no tienes competencia para sancionar, entonces no podría formular cargos ni proferir fallo de primera instancia, porque no tienes competencia para eso. Si te comisionan para hacer una investigación, claro, la puedes hacer. Bueno. Ah, no, debe ser por escrito, claro. No, en ninguna parte dice que los funcionarios públicos deben hacer investigaciones. Lo que dice es, y las demás funciones que le asigne su jefe inmediato y que tengan relación con su cargo. Entonces, yo sí le puedo decir a mi jefe, yo creo que hacer esa investigación no tiene ninguna relación con mi cargo. Por lo tanto, yo le solicito que me releve de esa obligación. Lo puedo hacer. Ahora, está es en mí aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, si me comisionan y yo lo acepto, pues yo hago la investigación. Pero solamente me puedo limitar a hacer la investigación. No tengo facultades para nada más. No tengo competencia.
Bueno, entonces las instancias de la investigación disciplinaria. El proceso disciplinario se inicia con la notificación del auto de apertura. Debe ser personal, se cita al implicado y se le otorgan 8 días para notificarse. Si no es posible la notificación personal, se hace por edicto que se fija por 3 días. Esto ya es de procedimiento, esto es lo que yo les decía, que uno tiene que mirar en el expediente a ver si existe. Porque resulta que no hubo notificación personal ni hubo notificación por edicto, es decir, no se notificó el auto de apertura de investigación disciplinaria. Si no se notificó, ese auto no tiene ninguna validez. Dale. La segunda instancia, la práctica de pruebas. La carga de la prueba en la investigación disciplinaria le corresponde al Estado. O sea, si yo cojo el expediente y veo que ninguna de las pruebas que hay allí me compromete, yo me puedo quedar callado la boca tranquilamente y dejar que la investigación avance. Y al final, yo le diría al investigador, mire, señor investigador, usted debe archivar este proceso porque ninguna de las pruebas que existen en el expediente me compromete a mí. Por lo tanto, usted no me puede sancionar. Incluso la ley disciplinaria dice, solo se puede sancionar al investigado cuando hay prueba fehaciente, legalmente arrimada al proceso, que comprometa la responsabilidad del disciplinado. Entonces, es el Estado el que tiene que probar. Yo como investigado lo que tengo que hacer es contradecir las pruebas que el Estado me endilga o que el Estado expone para sancionarme. Si el Estado no expone pruebas, tranquilo, no hay ningún problema. A usted no lo van a poder sancionar. Imparcialidad del investigador. El investigador tiene la obligación de investigar no solamente los hechos que comprometan al investigado, sino también aquellos que lo absuelvan de responsabilidad. Si el investigado se queda solamente investigando las cosas que comprometen al investigado y uno logra demostrar que hay otras cosas que favorecen al investigado pero no fueron investigadas ni tenidas en cuenta por el investigador, se puede acusar al investigador de ser parcial en la investigación. La legalidad de la prueba, las pruebas tienen que ser recopiladas y arrimadas al proceso de manera legal. ¿En qué radica la legalidad de la prueba? Primero, en que a mí como investigado me informen que esa prueba se va a practicar. Segundo, que me informen el derecho que yo tengo a estar presente en la práctica de la prueba. Que me informen que yo puedo intervenir en la práctica de la prueba. Si esos hechos no se cumplen, la prueba es ilegal. Es ilegal. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos. Cualquier otro medio técnico certificado que no viole la ley. ¿Se pueden utilizar medios técnicos como pruebas en una investigación disciplinaria? Sí, siempre y cuando no violen la ley. Esa es una pregunta que puede salir. Pueden ser solicitadas por el investigado puede solicitar las pruebas. No es válida, no es válida. Tú dices, aparece allí en el expediente una grabación de algo que tú no te diste cuenta que lo habían grabado. Tú debes solicitar la tacha de esa prueba, porque fue hecha a espaldas tuyas, sin tu consentimiento.
lo importante es que tú hagas el reclamo. Ya si el investigador te lo acepta o no, es problema de él. Pero lo importante es que tú dejes la evidencia de la reclamación que estás haciendo. Porque es que estamos hablando de un proceso disciplinario que no se acaba hoy, ni mañana, ni pasado mañana, sino cuando se acabe. Y durante ese proceso yo debo ir dejando las evidencias de las irregularidades que demuestran la violación del debido proceso y la violación del derecho a la defensa, para efectos de poder cuestionar el fallo que se profiera. Sí. ¿Sí? Repíteme, por favor. El mismo ejemplo que estábamos viendo de la filmación como prueba. Si hay una autorización judicial de un juez para hacer esa filmación como parte de una investigación, así Bueno, ahí ya estaríamos hablando de una investigación de carácter penal, ya no sería proceso disciplinario, esa es otra cosa, ¿sí? Pero para efectos del proceso disciplinario, a ver, yo presento un video como prueba y ese video compromete a fulano de tal, pero fulano de tal no sabía que lo estaban filmando. Esa prueba no es válida. Ahora, si yo esa prueba la acompaño de otras pruebas, es decir, la prueba en sí misma como tal, ella solita, puede ser inválida, pero si a esa prueba yo le sumo otras que demuestran que lo que allí se está diciendo en esa prueba de filmación o en esa grabación tiene relación con estas otras pruebas, porque es que las pruebas se aprecian de manera completa, digamos. Tú no puedes analizar las pruebas individualmente cada una de ellas, sino el contexto probatorio en general para tomar una decisión, ¿sí? Las pruebas pueden ser solicitadas por el investigado. El despacho las acepta si se demuestra que son necesarias, conducentes o pertinentes. Se pueden trasladar pruebas de otras actuaciones judiciales o administrativas al expediente. Yo sé que en una investigación que me hicieron en tal fecha hay una prueba que me puede servir para demostrar la inocencia en este otro proceso disciplinario que me están abriendo. Yo le solicito al investigador que se traslade del expediente número tal al expediente tal una prueba que yo quiero aportar a mi favor. ¿Sí? Incluso a mí me hicieron una investigación en la Procuraduría o en la Contraloría o en la Fiscalía y allá se arrimaron algunas pruebas que yo considero importantes que obren en esta investigación disciplinaria. Yo le solicito al investigador que se trasladen esas pruebas de esos otros procesos al proceso de la investigación disciplinaria que se está cursando en mi contra. Las pruebas recaudadas de manera ilegal se tienen como inexistentes, se ignoran absolutamente por completo. La ley dice, no se puede proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. Si no existe esa certeza, no se puede proferir fallo sancionatorio. Eso no quiere decir que control disciplinario de pronto no profiere el fallo, pero entonces en la apelación uno ¿qué tendría que hacer? Tendría que demostrar que no existen pruebas que conducen a esa certeza y que por lo tanto el fallo no está fundamentado en pruebas reales y debe revocarse. El cierre de la investigación.
No hay que confundir el cierre de la investigación con el archivo de la investigación. Son dos cosas diferentes. Como la investigación dura 12 meses, ¿sí? Entonces, cuando ya se concluyen los 12 meses, el investigador debe evaluar lo que hasta ese momento se ha hecho y proferir un auto a través del cual se cierra la investigación, es decir, a partir de ese momento no se pueden practicar más pruebas porque se acabó el proceso investigativo. Tendrán que fallar con las pruebas que ya hay en el expediente. Se cumplieron los 12 meses, se profirió el auto de cierre. Eso no quiere decir que el fallo tenga que proferirse en esos 12 meses, porque lo que acaba de concluir es la investigación disciplinaria que duró 12 meses y que terminó con el cierre de la investigación. Luego seguirá la formulación de cargos, la presentación de descargos, los alegatos de conclusión, fallo de primera instancia, fallo de segunda instancia. Todas esas cosas pueden estar fuera o dentro de los 12 meses. Pero si no se hacen dentro de los 12 meses, no quiere decir que se esté violando el debido proceso, porque lo que termina en los 12 meses es la investigación disciplinaria, que se fundamenta en la práctica de pruebas. Contra el auto de cierre de la investigación procede el recurso de reposición. Entonces, yo soy el investigado. El investigador resolvió cerrar la investigación cuando apenas habían transcurrido 6 meses, pero él dijo, no, ya con estas pruebas que tengo, ya puedo sancionar. Entonces, cierro la investigación a los 6 meses. Pero resulta que yo quiero solicitar que se practiquen otras pruebas que no han sido practicadas. Entonces yo interpongo un recurso pidiéndole al investigador que revoque la decisión de cierre de la investigación y se continúe con la misma para que se practiquen tales pruebas que yo solicito sean tenidas en cuenta a mi favor. Dale, Rodrigo. Cerrada la investigación, entonces el investigador tiene 15 días hábiles para evaluar el contenido de la investigación y determinar si archiva o si formula cargos. Entonces, se cerró la investigación hoy 17 de marzo. A partir de del lunes, empiezan a contarse 15 días hábiles para evaluar la investigación. Concluidos los 15 días, el investigador tiene que decidir si archiva, porque resulta que no logró demostrar la culpabilidad del investigado. Resulta que no hay en el proceso ninguna prueba que comprometa al investigado. Resulta que se dio cuenta que había una causal que lo exime de responsabilidad y entonces dice, no, tengo que archivar el proceso. O por el contrario, existen pruebas claras que comprometen la responsabilidad del investigado, no hay ninguna causal que lo exima de responsabilidad, por lo tanto, le puedo formular cargos. Entonces se profiere el auto de formulación de cargos, que también debe ser, creo que lo digo en la siguiente, sí. Formulación de cargos, contenido. El pliego de cargos debe tener la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación, concretando la modalidad específica de la conducta. La identificación del autor o autores de la falta. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta, el análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados,
la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 del Código Disciplinario. La forma de culpabilidad, si es culpa o es dolo. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales, en este caso por el investigado o por su defensor. En la que sigue hay otras cositas, me parece, ¿no? No. Así, el pliego de cargos se notificará personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere. Entonces, es indispensable notificarle personalmente el pliego de cargos al investigado o a su apoderado. Si no se le notifica el pliego de cargos, es como si no se hubieran formulado cargos, no tiene ninguna validez. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente, o sea, le informan al investigado y le informan al apoderado del investigado. Con el primero que se presente, se surte la notificación. Si entre los 5 días hábiles siguientes a la comunicación no se ha presentado el procesado o su defensor si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal. Si no se presenta ninguno de los dos, se le debe designar un defensor de oficio y a ese defensor se le notifican los cargos. Las restantes notificaciones se surtirán por estado, es decir, se fijará en la cartelera la información. El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se notificará en la misma forma del pliego de cargos y de ser necesario se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras pruebas, el cual no podrá exceder de la mitad del fijado para la actuación original, es decir, de 8 días. En este caso serían 4. Bueno, entonces dice, aquí se habla de pruebas sobrevinientes. Resulta que se le formuló pliego de cargos al investigado, pero al otro día o a los 2 días o a los 3 días ocurrió algo que puede modificar ese pliego de cargos a favor o en contra del investigado. Por ejemplo, a los 3 días apareció una persona que dijo, vea, yo quiero declarar en este proceso, a mí me consta esto y esto, tengo tal evidencia, etcétera, etcétera, a favor o en contra del investigado. Entonces el investigador dirá, como hay una prueba sobreviniente, yo voy a modificar el pliego de cargos. Si en el pliego anterior yo estaba absolviendo al investigado, con esa prueba ahora lo acuso. Y si por el contrario lo estaba acusando y esa prueba me permite exonerarlo de responsabilidad, entonces lo exonero de responsabilidad. El investigado, cuando le formulen cargos, puede solicitar la práctica de pruebas para demostrar que los cargos que se le están formulando no son reales. El pliego de cargos es la pieza más fundamental e importante de la investigación disciplinaria. Yo diría que es como la columna vertebral de la investigación disciplinaria. Porque el pliego de cargos resume toda la investigación y te dice cuál es el resultado de la investigación. Y entonces, el pliego de cargos se constituye en la pieza esencial, fundamental de la investigación disciplinaria. Si a ti no te formulan cargos, no te pueden sancionar. Si te sancionan sin haber formulado cargos, están violando el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. No te dieron oportunidad de defenderte. Además, el pliego de cargos permite calificar la falta. Entonces allí le dirán a uno, la falta que usted cometió es grave, es leve, grave o gravísima. Si a uno le dicen es gravísima, me van a destituir. Porque el resultado de una investigación donde la falta es calificada como gravísima
necesariamente lleva a la destitución. Si por el contrario yo veo que en el pliego de cargos me están formulando una falta grave, ya yo puedo decir, bueno, no me van a echar. Seguramente me suspenderán o me multarán, pero no me van a echar. ¿Sí? Ya la calificación de la falta me permite a mí determinar cuál va a ser el resultado final de la investigación. Dale, Rodrigo. Bueno, entonces la calificación de la falta, lo que yo les estaba diciendo ahora, la falta puede ser calificada como leve o grave cuando se han infringido los deberes o obligaciones o se ha incurrido en una prohibición, y gravísima cuando se ha incurrido en alguna de las conductas que están previstas en el artículo 48 de la ley disciplinaria. El artículo 48 dice, se consideran faltas gravísimas las siguientes. Esa puede ser pregunta, Javier. ¿Ah? Esa puede ser una pregunta. Claro, claro. Las faltas pueden ser culposas o dolosas, lo que les explicaba ahora rato. Dependiendo de que sean culposas o dolosas, así mismo será la sanción que se le va a imponer al investigado. Entonces las sanciones son suspensión e inhabilidad para las faltas graves, dolosas y culposas. Multa para las leves dolosas, amonestación escrita para las leves culposas, destitución o terminación del contrato para las gravísimas. Cuando a un investigado, por lo menos, ¿qué acostumbro a hacer yo? Si algún compañero o el sindicato me comisiona para asistir a un trabajador en un proceso disciplinario, entonces yo le hago un estudio al expediente, y ya estudiando uno el expediente puede decir, esto va para falta gravísima, o para falta grave, o para falta leve, y entonces ya uno le puede decir al investigador, hermano, esta vaina está delicada, lo más probable es que esto te lo califiquen como falta gravísima y te destituyan. Te lo digo para salvar mi responsabilidad, porque el investigado tiene que saber en qué condiciones se encuentra. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como apoderado? Pues yo de pronto trataré de buscar que no te califiquen la falta como gravísima, pero de pronto sí te la califican como grave. Es decir, difícilmente tú puedes salir limpio de esta investigación porque las evidencias son muy claras y te comprometen. Entonces lo máximo que podemos hacer es evitar que te destituyan, pero seguramente te van a sancionar con una suspensión de 3 o 4 meses e inhabilidad durante ese mismo tiempo, o te van a sancionar con una multa, en fin. Pero ya uno sabe, digamos, hasta dónde puede llegar leyendo el expediente. Luego vienen los descargos. Entonces, una vez el investigado se le notifican los cargos, se le notifica el pliego de cargos, el investigado tiene 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación para presentar los descargos. El investigado puede en sus descargos solicitar la práctica de pruebas. El despacho ordenará las pruebas que considere conducentes, pertinentes o necesarias. El despacho puede ordenar además otras pruebas de oficio. El término para practicar las pruebas que surgen en la etapa de descargos es máximo de 90 días. Se formula el pliego de cargos, el investigado presenta sus descargos, solicita la práctica de unas pruebas y el investigador tiene 90 días máximo para practicar esas pruebas. Una vez agotada la instancia de descargos, se corre traslado por 10 días para alegatos de conclusión. Si después de los cargos, en la presentación de los descargos, no se solicitaron nuevas pruebas, pues prácticamente la situación está en el mismo estado en que estaba cuando se formularon los cargos, porque nada va a variar.
no hubo práctica de nuevas pruebas. Entonces los alegatos de conclusión como que pierden importancia. Los alegatos de conclusión son muy importantes si uno en los descargos ha pedido la práctica de otras pruebas y con esas pruebas puede demostrar que los cargos que se hacen no son ciertos. Entonces en los alegatos de conclusión uno concluye sobre esas nuevas pruebas que se practicaron para desvirtuar el pliego de cargos. Bueno, luego viene el fallo de primera instancia. Una vez se han presentado los descargos y se han practicado las pruebas que se solicitaron, el investigador tiene 20 días después de 20 días de presentados los alegatos de conclusión, debe proferirse el fallo de primera instancia. O sea, el término es 20 días después de los alegatos de conclusión. El fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Debe ser motivado, contener la identificación del investigador, del investigado, un resumen de los hechos, el análisis de las pruebas en que se basa, el análisis y valoración jurídica de los cargos, los descargos y las alegaciones que se hubieran presentado, la fundamentación de la calificación de la falta, el análisis de la culpabilidad, las razones de la sanción o de la absolución y la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y de la decisión en la parte resolutiva. La misma ley establece cuál debe ser el contenido del fallo. Si alguno de estos contenidos se omite, el fallo pierde legalidad, porque es de ley, es de procedimiento que en el fallo se incluyan estos aspectos. Viene posteriormente el recurso. Contra el fallo de primera instancia solo procede el recurso de apelación que se interpone ante el jefe inmediato del investigador, en el caso del SEN, el director general. Debe interponerse necesariamente por escrito y el término son de 3 días a partir de la fecha de notificación del fallo de primera instancia. Se notifica el fallo de primera instancia y a partir del día siguiente empiezan a correr 3 días hábiles para presentar el recurso de apelación. El jefe inmediato tiene 45 días desde que recibe el expediente para proferir el fallo de segunda instancia. Si lo considera necesario, el fallador de segunda instancia puede decretar pruebas. En este caso, el plazo para fallar se amplía hasta por otros 45 días más para que se practiquen las pruebas. Solo se pueden revisar los aspectos impugnados y los que tengan vinculación con ellos. El fallador de segunda instancia solamente puede referirse en su fallo a aquellos aspectos que el investigado planteó en su recurso de apelación y no puede hacer más gravosa la situación. Es decir, no podría el fallador de segunda instancia decir, no, si antes el de primera instancia le quedó corto, él dice que la falta es grave, yo digo que es gravísima. No, señor, no se puede desmejorar, digamos, mucho más las condiciones del investigado. ¿Cómo? Perdóname. ¿Los días son hábiles o calendarios? Todos los días son hábiles. Siempre que usted en cualquier disposición de carácter administrativo o de carácter judicial vea la palabra días, son hábiles. Si usted ve la palabra mes, son 30 días. Año, 365 días. A no ser que en la misma norma o en la misma disposición se diga días calendario,
Pero si no se dice días calendarios, se entiende siempre que son días hábiles. Bueno. El fallo de segunda instancia puede ser confirmatorio, modificatorio o revocatorio, pero en ningún caso agravar más la situación del disciplinado. Dale. En cualquier etapa del proceso, el investigador puede ordenar el archivo de las diligencias. En cualquier etapa del proceso, hasta antes del fallo de primera instancia, el investigador puede ordenar el archivo de las diligencias cuando se pruebe que el hecho no existió, que existió pero no es constitutivo de falta disciplinaria, que se actuó bajo una causal excluyente de responsabilidad o que la acción ya prescribió o caducó. En esos casos, el despacho puede ordenar el archivo de las diligencias. Dale a la siguiente, a ver. ¿Esta es? Ah, no. No está eso. Entonces, hay un artículo de la ley disciplinaria que es el artículo 73. Artículo 73 de la ley disciplinaria, que establece las razones por las cuales se debe archivar el proceso disciplinario. Está claramente descrito ahí en el artículo 73. El despacho que adelanta la investigación puede considerar la necesidad de suspender provisionalmente al investigado mientras se desarrolla la investigación. Y lo hace generalmente cuando de antemano se sabe que la falta cometida puede ser calificada como gravísima o como grave, que tiene una duración inicial de hasta 3 meses, la suspensión tiene una duración inicial de hasta 3 meses, prorrogable hasta por 3 meses más, o sea, un investigado se lo puede suspender hasta por 6 meses dentro del desarrollo de la investigación. Durante la suspensión, el investigado no tiene derecho a recibir remuneración. ¿Qué busca la suspensión? Evitar la interferencia de la investigación o impedir que se siga cometiendo o que se reitere la falta. ¿Sí? Por esas razones se suspende al investigado. Bueno, además del procedimiento ordinario, que es el que acabamos de concluir, o sea, con la diapositiva anterior terminamos el proceso ordinario. Hay otro proceso que se llama el procedimiento verbal. El investigador determina si adelanta la investigación por el proceso ordinario o si la adelanta por el proceso verbal, dependiendo de las siguientes razones. Cuando haya confesión por parte del investigado, o sea, se abrió la investigación por el proceso ordinario, se llamó al investigado a rendir versión libre y espontánea. El investigado acude y dice, hombre, yo confieso que sí, que cometí la falta. Entonces, frente a esa confesión, ¿para qué seguir adelantando un proceso ordinario? Entonces, se hace un proceso verbal, que es un proceso mucho más corto, más expedito, ¿sí? Que no requiere todos esos requisitos que vimos ahora, sino que todo se puede hacer en una sola audiencia. Entonces es un procedimiento ágil y sumario. Cuando el investigado es sorprendido en flagrancia, es decir, no tiene cómo decir que no cometió la falta. Se pilló a Rodrigo Arcila saliendo del SENA con un computador portátil de propiedad del SENA y sin haber pedido autorización. ¿Sí? Lo pillaron en flagrancia. Entonces, allí se puede iniciar también la investigación por el procedimiento verbal, o cuando la falta de antemano se sepa que va a ser calificada como leve. El investigado llegó tarde, media hora, la primera vez que ocurre.
seguramente esa falta se va a calificar como leve, entonces hagámoslo de una vez por el proceso verbal, que es mucho más rápido que el proceso ordinario. ¿Listo? Bueno, vea qué precisión, compañeros, yo estuve leyendo el cuestionario que a ustedes les pasaron para que evalúen ¿no se los han pasado? Creo que están montados en la página del CEPEF. Es que aquí están impresos, compañeros. Sí. Son varios cuestionarios. ¿Sí? Está haciendo referencia a los cuestionarios. Están montados en la página del CEPEF. ¿Listo? Dale, Javier. O sea, es muy importante que ustedes contesten estos cuestionarios, porque eso les permite saber cómo están de conocimientos. ¿Entre qué? Prescripción y caducidad, ¿cuál es? Porque la prescripción es una cosa y la caducidad es otra. Para que Javier termine y ya nos levantamos. Yo creo que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Prescribir que caducidad. Sí. Porque la falta de... No, yo creo que es lo mismo. Ya terminé. Entonces lo que les estaba diciendo es que yo traté en esta charla de incluir todo el material necesario para que ustedes puedan responder el cuestionario que les han presentado sobre proceso disciplinario. ¿Sí? Entonces, si de pronto surge alguna duda posteriormente, pues yo creo que podemos conversar con Rodrigo y hacer una ampliación o una aclaración de las cosas. Bien, compañeros, bueno, Javier yo creo que merece un aplauso, compañeros. Claro. Yo creo que es mucho más fuerte que ese. Compañeros, estén pendientes, la próxima semana estaremos informándoles si el sábado... Compañero, quíteme esto.